Hola, bienvenido a este estudio de pasajes de la Biblia. Espero que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, la manera más sencilla es la lectura y el comentario que añadimos a cada capítulo de la Escritura. Así que acompáñanos en todo este recorrido por el Evangelio. Bendiciones y prepara tu apunte, toma tu nota, elabora tus preguntas y comentarios y vamos a seguir comentando y comunicados. Amén, amén. Bueno, pues continuamos el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y en Marcos, capítulo 9 podemos... Capítulo 9. Hola, bienvenido a También este les dijo: estudio de De pasajes cierto de la os digo Biblia. que hay algunos de los que están Espero aquí que no sigamos gustarán la aprendiendo. muerte hasta que hayan visto el Amén, reino de amén. Dios venido Bueno, con pues poder. continuamos el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo La 9. transfiguración. Y en Marcos, capítulo 9 podemos 6 días de después, manera resumida Jesús tomó a recordar el Pedro, monte de la a transfiguración, Jacobo y la a Juan, sanidad del... y los llevó aparte solos a un monte alto, Hola, y se bienvenido transfiguró a delante de este ellos. estudio de pasajes de la Biblia. Espero que sigamos aprendiendo juntos. Recuerda, la manera más sencilla es la lectura y el comentario que añadimos a cada capítulo de la Escritura. Así que acompáñanos en todo este recorrido por el Evangelio. Bendiciones y Capítulo 9. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando.
y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: ¡está muerto! Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ocasiones de caer. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con 1 ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno,
donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Amén, amén. Bueno, pues continuamos el estudio del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Y en Marcos, capítulo 9, podemos de manera resumida recordar el monte de la transfiguración, la sanidad del joven sordomudo, e igualmente podemos recordar cómo en el camino a Galilea, una vez más, Yeshua anuncia su muerte y su resurrección. La pregunta que los discípulos se hacen es: ¿quién es el mayor? Y aprendemos, ¿verdad?, de la respuesta que el Señor les da a sus discípulos. Y finalmente, pues llegamos a la conclusión de lo importante que es atender a uno de los pequeñines, de los pequeñitos, porque para el Señor son muy valiosos. Así que bueno, pues vamos a ir comentando cada uno de estos puntos. Primeramente, ¿verdad? Identificar del verso 2 al verso 9, al verso 13, perdón, del capítulo 9, cómo el círculo cercano de Yeshua lo formaba Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Los tres más cercanos a él. Y pues entendemos que Juan, Johanán, era el más joven, pero también era el discípulo amado, el que finalmente estaba mucho más cerca del corazón del Mesías. Pero acá acontece pues una gloria pues única, ¿verdad? En el monte de la transfiguración, como es que los vestidos se vuelven muy blancos como la nieve, tan resplandecientes, y de pronto, ¿verdad?, se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yeshua. Pues esto es algo impresionante, es algo glorioso, ¿verdad? Pedro, sin entender, pues pide hacer enramadas para Moisés, Elías, porque entiende que es Moisés, entiende que está Elías y entiende que está el Mesías, pues seguramente lleno de temor de lo que sus ojos estaban mirando, ¿verdad? No sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Pero bueno, pues la nube de gloria descendió, la nube de la Shejinah, y se escuchó una bat kol, una voz del cielo, una voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Qué hermosas palabras, son las palabras de Dios. Y estas dos frases, este es mi hijo amado, vienen, ¿verdad?, en la escritura del Antiguo Testamento, y viene a Elohim también. Dos versículos, dos porciones que aquí, ¿verdad?, de forma presencial y vívida están allí hablando. Pues bien, ya en el momento que los tres reaccionan, es decir, los discípulos, pues esto ha pasado en un instante y solo estaba el Señor. Miren, ¿verdad? Qué maravilloso, qué sobrenatural. Entonces, bueno, pues el Mesías le dice que no comente nada, solo hasta después que él haya resucitado, para pues tener, ¿verdad?, una vez más otra evidencia más sobre el poder del Mesías maravilloso, y bueno, pues su naturaleza divina. Ahora que también el Señor, ¿verdad?, todavía no llegaban a comprender con claridad la cuestión de la resurrección, que él habría de morir y resucitar, porque pues quizás para el pensamiento común o tradicional en aquel entonces, pues poco se entendía sobre el Mesías, pero tampoco estaba claro lo que había de padecer. Lo que se pensaba es que sería el rey de Israel, ¿verdad? Se proclamaría rey, el Mesías se proclamaría rey de Israel, pero pues lo que estaba en misterio, oculto, secreto, era que él venía como sumo sacerdote. Bueno, y pues la pregunta sobre Elías también es muy interesante, ¿verdad? Eh, Aquí el verso 11 dice: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Él respondió, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito el Hijo del Hombre, que, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo, Elías ya vino, y entendemos que hace referencia a Yeshua el Mesías. Perdón, hace referencia a Juan el Bautista. Y le hicieron todo lo que quisieron, como él, está escrito de él. También padeció, ¿verdad? Con la unción de Elías que era un mensaje profético de arrepentimiento y la preparación del camino. El profeta, ¿verdad? Ya vino y esto se refería a Juan el Bautista. Bueno, pues miren qué milagro tan maravilloso también cuando Jesús sana eh, a uno de los jóvenes que están allí. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una multitud y los escribas estaban discutiendo y enseguida toda la gente viéndolos se asombró. Él preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Ellos no han podido liberar a este joven, no lo han logrado hacer. Entonces ese es el asunto de por qué no han podido liberarlo. Así que uno de ellos dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y esto pues hay que reflexionar si fue dicho para los discípulos o fue dicho para el resto de la multitud que estaba allí. Porque aun cuando hubo incredulidad, el Señor pues no realizó algún milagro delante de sus ojos, ¿verdad? Por causa de la incredulidad, no por falta de su poder, sino por la incredulidad de ellos, ¿verdad? Entonces los discípulos pues también estaban en momentos así, pasaron momentos así. Pues se lo trajeron y el Espíritu se manifestó. Así que el Señor le preguntó al papá cuánto tiempo hace que esto sucede y él dijo desde niño. Esto es impresionante porque pues están mirando lo que pasa y como el Señor, ¿verdad? Sabe que tiene todo el control, toda la autoridad y todo el poder y no está apurado, preocupado o desesperado o angustiado, ¿verdad? De sacarlo ya, sino todavía toma un momento y una pausa para preguntar desde cuándo pasa esto. Lo mira y, ¿verdad? Le pregunta al padre para entender, pero pues seguramente es una pausa para brindarle confianza al papá, ¿verdad? Y a veces nosotros también tenemos que entender esto que el Señor hace cuando a veces, ¿verdad? Hay circunstancias que quieren distraernos de la presencia del Señor y tenemos que darnos cuenta que todo tiene Dios bajo control. Así que la respuesta del Señor es, eh, ahora, ¿verdad? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Ok? Tener la emunah, la fidelidad, ser fiel, manifestarse como fiel, aunque sea en lo mínimo, y entonces puede ocurrir el milagro. Así que el hombre dice, creo, ¿verdad? Creo, creo, sí lo puedo creer, entender, puedo confiar y puedo obedecer a lo que me digas, ayuda a mi incredulidad. Así que el Señor pues lo sana, echa fuera el espíritu mudo y sordo y el joven en un momento queda sanado, que pues, no identifican con facilidad qué es lo que ha pasado, pero ese espíritu, ¿verdad? Salió de él y fue liberado. Entonces los discípulos pues también quedaron sorprendidos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y aquí la respuesta, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. El ayuno es la tanía y la oración es la tefilá. ¿De acuerdo? Así que los discípulos necesitan aprender este principio y la gente, ¿verdad? También, no solo los discípulos, sino la gente en general. Bueno, pues ahora vamos a ver la anunciación del Mashiach. Ahora, ¿verdad? Después camino a Galilea, les decía repetidas ocasiones, el Bar Enosh, el Hijo del Hombre, el Bar Enosh, ¿verdad? Que es una expresión relacionada con su propósito, no solo para definir su humanidad, no tiene sentido esa expresión, es un hebraísmo y es una expresión codificada, Hijo de Hombre,
se puede pronunciar como el Ben Adam, pero también se puede pronunciar como el Bar Enosh, ¿ok? El hebreo y el arameo. Entonces está relacionado con su propósito. Aquí lo que dice, ¿verdad? Será entregado a mano de hombre y levantarán, pero después de su muerte resucitará al tercer día. El Señor se lo dijo muchas veces acerca de lo importante que era, pero sin embargo, él aún no había vinculado su muerte con el sacerdocio, ¿verdad? Cómo sería presentado como ofrenda. Ya se podía pensar como cordero, pero cómo subiría al cielo como sumo sacerdote. Así que pues ellos no entienden. Y bueno, pues ahora continúan las disputas terrenales entre los discípulos para ver quién es el mayor, ¿ok? Y pues ellos dicen que se callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, porque pues ellos estaban seguros acerca del reinado de Mashiach y el hablar acerca de el Malhut, o sea, el reino, el Malhut Elohim, el reino de Dios, y bueno, pues el reino de Dios manifestado para las palabras de Mashiach en el Evangelio nos hablaban, ¿verdad?, acerca de el poder de Dios, el derramamiento del Ruach HaKodesh, el perdón de los pecados, la liberación, la salvación, etcétera, ¿verdad? En la manera en que los discípulos lo esperaban, sentarse en una silla, estar frente a las 12 tribus y de ahí emitir juicios, determinaciones, hacer reglas, normas, dirigir al país, pues no era el tiempo. Entonces, pues aquí está la gran enseñanza de Mashiach, cuando, ¿verdad? Llama a... Y él se sentó, dice, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero y el servidor de todos. En alguna traducción dice, sea el más joven, y esto, bueno, pues está relacionado con, más que nada, con el ser el siervo de todos, ¿no? Generalmente los mayores, mientras más mayores son, más atendidos procuran ser, y los jóvenes son más serviciales. Así que la lección más grande es que el que sirve se fortalece. El que verdaderamente sirve es el que es el mayor, ¿verdad? Y así es el principio, esa es la realidad actual también, ¿verdad? Cuánto se ha aprendido respecto de el servicio y sus grandes bendiciones. Y bueno, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en brazos dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Ajá. Y dice, el que me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que no es contra nosotros, por nosotros es. Este es el versículo 30 perdón, es del versículo, aquí estamos mejor, del versículo 38, y está del versículo 38 en adelante, ¿sí? Vamos casi concluyendo el capítulo acerca de, aunque no todos estaban enfilados como discípulos en primera fila, ¿verdad?, del Mashiach, pero había quien, en verdad, había creído y aunque sea a la distancia, mucha gente se ha quedado en el camino definitivamente, pero muchos han decidido seguirlo y al menos, ¿verdad?, no en primera fila, pero están allí hablando en su nombre y predicando el Evangelio y pues el Señor dice, ¿verdad?, ellos están de nuestro lado. Sí, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Mashiach, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que quien lo hace, ¿verdad?, lo hace, lo hace para el Señor. ¿Ok? Y finalmente, pues ahora esta pequeña parte que nos recuerda sobre atender a los más pequeños, no menospreciarlos, valorarlos, porque su pequeñez es humildad y bueno, pues todos sabemos que debemos de ser humildes, ¿no? El cuidado de los pequeñitos, de no hacerlos tropezar, esto puede ser de que habrá personas que tengan fe, quieran buscar, no sepan bien cómo, estén empezando y pues no hacer mal uso, ¿verdad? No malinformar, no estorbarles,
en su camino, en su búsqueda, para que ellos no se pierdan, ¿no? Sino para que verdaderamente puedan llegar. Así que uno debe ser puerta y no debe ser muro. Puerta significa, o quiero decir, uno debe ser puerta como que puedan pasar a través de el conversar con uno, hablar con uno, a compartirle uno el testimonio para que lleguen a Cristo. Y muro sería, ¿verdad? El impedirse, los barrera, el no permitir que la gente llegue, se extravíe, se vaya en otro rumbo. Así que pues necesitamos mucha ayuda, que Dios nos permita, ¿verdad? Ser, ¿verdad? De verdad útiles para sus propósitos, para su reino. Ujú. Así que, pues bueno, la recompensa es grande, pero también, ¿verdad? La corrección, el castigo, pues también es duro. Así que, pues tenemos que procurar con todo nuestro corazón el poder ser siempre de ayuda, ¿ok? Siempre pensar, siempre desear, siempre querer lo mejor para los otros, ¿verdad? Y nunca estorbarles en respecto del caminar del Señor. Somos sal, así que debemos de darle sazón al mundo, ¿sí? Y bueno, pues tener paz como concluye el capítulo. Así que bueno, pues shalom. Nos encontramos en el siguiente capítulo. Yahweh, Anabelecha, Veyasem Lecha, Shalom, llevaré